tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Sin Fronteras. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado tangencialmente, pero que nunca nos metimos de lleno, que es la cuestión de los puertos. Recordemos, en el programa anterior hablábamos sobre los intereses de Estados Unidos en la hidrovía Paraná-Paraguay, y por otro lado también se conoció el dato a través del canciller de Perú de que el presidente de China, Xi Jinping, va a estar visitando ese país en el marco de la inauguración de un puerto multipropósito en el Pacífico. Entonces, ¿cuáles son los intereses de estos países en nuestra región? ¿Qué tan importantes son estas hidrovías y las cuencas y los puertos? ¿Y qué pasa también con Uruguay? ¿Existe un plan para nuestros puertos? De todo esto hablamos hoy en Sin Fronteras. Arrancamos como siempre dándole la bienvenida a nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mano a mano hoy. Muy bien, hoy mano a mano ya con Jano Gabar de licencia, pasándola muy bien por las fotos que hemos visto. Y bueno, antes de meternos de lleno en la cuestión de puertos, hubo un tema que mencionamos en el programa pasado que tiene que ver con el ataque de Irán a Israel, algo que después quedó en una cuestión de incertidumbre de si iba a haber represalias o no. ¿Qué podemos decir al día de hoy? Ya pasó más de una semana. Y bueno, sí, se enfrió un poco esa imagen que teníamos de Tercera Guerra Mundial, ¿no? Vos habías transmitido como un poco de tranquilidad o al menos Sí. escepticismo respecto a que la cuestión pudiera escalar mucho. Yo creo que funcionó eso, ¿no? Una especie de presión internacional de no permitirle a Israel una respuesta que generara un escalamiento del conflicto. Mucha presión de Estados Unidos, pero te acordás que hubo una reunión de G7 además, Sí, que son los grandes aliados de Israel. Entonces, uno esperaba un equilibrio, porque al final algo también tenía que pasar. Todo tiene que ver con el ataque del 13 de abril, ¿no? de Irán a Israel. Y además había como mucha retórica, ¿no? Había habido un consejo de guerra de Israel donde se decía que le daban toda la autoridad al primer ministro Netanyahu para reaccionar, y parecía como que se venía algo muy duro, pero creo que finalmente primó por la primera razón. Yo creo que es la presión internacional. Entonces uno encuentra los adjetivos, ¿no? Dicen respuesta moderada, calculada. Hay un término que me pareció muy adecuado, muy precisa, porque parece que se usó una tecnología muy moderna para que los ataques fueran, sobre todo sin daños colaterales. Yo diría daños colaterales vinculados a no tocar ninguna de las plantas nucleares. Eso claro, hubiera sido desastroso, porque ahí sí se activaba otro nivel del conflicto. Pero yo diría que también lo de que no hubiera daños colaterales en la imagen de Israel a nivel internacional. Después yo encuentro otra explicación que me parece más acertada, que es que Israel no quería correr el foco de donde lo tiene, que es seguir avanzando en Gaza. Y si ustedes observan, es lo que pasó. O sea, es como que se distrajo un poco la atención, mucha gente dijo qué horrible lo que se puede venir, y se relativizó lo grave de lo que ya quería hacer y se estaba de alguna manera bloqueando, que era avanzar al sur de Gaza, en Rafah, y terminó pasando. O sea, estos días ha habido bombardeos, ha habido un ataque, una oleada de ataques a esa zona. Es donde hay más de 1 millón de refugiados. Es el último lugar donde están yendo los refugiados del resto de... El último que queda. No, tremendo. Mira, yo no soy 22 muertos, no sé de 18 contar niños. Cuestiones personales, pero ayer, que fue el cumple de mi hija de 1 año, y me pasó que estaba mirando Instagram de mañana y me aparece una foto del 21 de abril, pero 2024, otro bebé que estaban haciendo, sí, pero la foto era muy diferente. Es una foto que salió en varios medios. Una foto donde se veía un montón de médicos, un bebé naciendo por cesárea, y era una mujer muerta, salvándole la vida a ese bebé. Estaban esos médicos, sí. El padre de ese bebé muerto. Los hermanos también, sí. Es y una imagen, dice... vos sabés que es tremenda, pero es la imagen de lo que está pasando. Por eso digo que me preocupa que se distraiga la atención con eso que pareció otro nivel de guerra, que al final, sin embargo, permitió que ocurriera lo que hasta un momento se estaba parando que ocurriera, porque se está llegando a un nivel ya inaceptable, y no lo digo yo, lo dice el secretario de Naciones Unidas. O sea, no es un problema de ponerse de un lado o de otro. Pero los temas bancan en los medios un determinado tiempo, después sí, es como que... ¿no? Y a ver, fíjate, 34.000 palestinos muertos, de los cuales está clarísimo que la inmensa mayoría, no la inmensa mayoría,
O sea, son poquísimos los militares como tal. Esta no es una guerra como Ucrania y Rusia, donde hay dos ejércitos peleando. Acá la carne de cañón es la gente. Y esta imagen que das, fíjate que este otro dato, ¿no? De 22 muertos de estos ataques a Rafah, 18 son niños. Bueno, están compartiendo incubadoras. Tienen que poner a varios bebés en una incubadora, pues no dan las incubadoras, no da la leche para los bebés. O sea, Sí, no hay comida, no hay porque... No hay. O sea, están atacando donde están los refugiados, no es donde hay... Claro, el argumento es que allí es donde se está ubicando Hamás y demás, pero estamos frente a algo que alguien lo tiene que parar. Yo creo que esto va a volver, fue como una semana de paréntesis, porque al mismo tiempo estamos volviendo a lo que pasó antes del ataque a Irán, que es que hay una crítica fuertísima a nivel internacional, incluso Estados Unidos acaba de amenazar con sanciones por un episodio en Cisjordania, contra Israel, y Netanyahu dijo, no me importan las sanciones ni las voy a aceptar. O sea, se está rompiendo algunas cosas. Claro. Y lo otro que yo creo que es clave y vuelve a ocurrir es las movilizaciones internas de la población israelí que está pidiendo elecciones. O sea, recordemos que siempre este gobierno estuvo cuestionado antes de toda esta locura y ahora lo vuelve a estar. Se pide elecciones, hay movilizaciones populares, esto ya no se lo pueden criticar a nadie de afuera, o sea, algo está pasando dentro de ese país y tiene que ver también con el manejo de los rehenes y la presión para que la negociación se concentre allí y sobre todo que pare la muerte, ¿no? Brevemente ya nos metemos con el tema puerto, pero para mencionar, porque es algo que tú decís muy seguido, Álvaro, que en estas cuestiones de conflictos hay quienes se benefician, ¿no? Y no solo hablamos de políticos, sino también muchas veces de empresas. Y en ese sentido salió un dato interesante sobre el gasto militar mundial del CIPRI, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que señalaron que el gasto militar a nivel mundial aumentó un 6,8%. En 2023. 2,44 billones de dólares, el mayor incremento anual desde 2009. Sí, la industria militar internacional que se alimenta de guerra. Entonces no es verdad que todos queremos la paz, no es verdad. No la quieren los sectores radicales, no la quiere Hamás y no la quiere el gobierno israelí, que es un gobierno hiperconservador, que se alimentan ambos de la radicalidad que han instalado. Después el pueblo es el que lo paga, los dos pueblos. Y quienes están detrás de las fábricas de armas, el complejo militar, sobre todo norteamericano, está haciendo otra vez mucha plata. Se están armando otra vez los países. Qué locura, ¿no? A esta altura sí, volvemos a priorizar el discurso de la OTAN que gastar plata en la muerte y no en combatir el hambre, la desigualdad, combatir el cambio climático. Es decir, bueno, es la razón por la cual se convoca esa cumbre del futuro, en donde se plantea precisamente revertir esta gobernanza global que evidentemente no está haciéndose cargo de una locura como esta, ¿no? Álvaro, metiéndonos ahora sí en la cuestión que nos convoca hoy de los puertos, ¿cómo se maneja esto a nivel de geopolítica? ¿Tienen también esta influencia? ¿Cómo los ubicamos en el mapa internacional así? Muchísimo. Lo que pasa es que nos cuesta, ¿no? Porque en general uno ve el puerto o los aeropuertos, voy a meter también el capítulo de los aviones o cualquier sistema de transporte como algo muy nacional, ¿no? Claro, tiene bandera, es de un estado, sin embargo son claves en la lógica de la globalización, porque al final la globalización necesita territorio. Y yo creo que junto con el comercio y la producción, que ahí sí la asociamos más a lo transnacional, ¿no? Porque también en una época nos parecía que una fábrica era de un país. Hoy sabemos que una fábrica, o mejor dicho un producto, el celular, se fabrica en 10 países distintos, componentes del mismo celular. Eso es la globalización, para explicarlo fácil, ¿no? Porque uno si no cree que es solamente comercio, ¿no? Hay una distribución hasta de la cadena, se llama así cadena de producción. Entonces, lo entendemos bastante más en comercio, lo entendemos ahora en producción, pero lo es en transporte también. El transporte es al final la logística con la cual terminamos de sostener esa globalización. Repito, lo aéreo y lo marítimo. Asociamos mucho lo aéreo a los pasajeros, ¿eh? Y sin embargo el sistema de transporte aéreo es mucho más importante que el de pasajeros. Y ni que hablar el de los barcos, ¿no? Y ahí aparece una imagen que es de esta época, que es el contenedor. El contenedor es el símbolo de esta época en términos de transporte marítimo y los puertos son los lugares donde eso ocurre, donde se carga y donde se descarga. Entonces son absolutamente claves, las compañías también. Las compañías son ese tipo de compañía que se ha llenado de plata con la globalización. Son los ganadores de la globalización, por ahí están ese 1% más rico. Fueron los ganadores de la pandemia, es impresionante. En la pandemia pasó algo muy especial, que es que se cortó
gran parte del sistema de transporte y empezamos a tener un montón de productos que no nos llegaban. Y uno decía, ¿qué pasa? Se habían aumentado los valores de los containers por 5, por 6, hasta por 10. Entonces, lo que normalmente era un repuesto o algo... Y eso ha cambiado mucho una discusión que hay en el mundo de la dependencia, por eso se habla de desglobalización. Ocurrió con algunos insumos para la propia pandemia, las jeringas, ni que hablar las vacunas, los tapabocas, sí. Pero también pasó con repuestos. Dejaron de haber repuestos de ciertos autos, incluso de frontera. O sea, hubo un gran lío. Incluso los países del norte dijeron, basta, estamos perdiendo el control de cosas estratégicas y tiene mucho que ver con el transporte. Entonces, es un tema central de esta etapa de la disputa geopolítica. Lo es el transporte, lo son las compañías y lo son los puertos en la medida de que las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, empiezan, hacía ya mucho tiempo, pero ahora con mayor interés, en querer controlar esos puertos. Por un lado, invertir en los puertos, porque los países, sobre todo de África o de América Latina, tienen pocos recursos. Y estamos hablando de inversiones millonarias, creo que mencionabas el caso de Perú en la introducción, ¿no? Es un puerto, Shanghái, que va a ser uno de los más grandes del Pacífico, en el lado de América del Sur, y se precisaban, tengo aquí la cifra, 3.500 millones de dólares. Eso el gobierno de Perú no lo tenía, nos pasa lo mismo aquí, ¿eh? Por algo tenemos las inversiones transnacionales, vienen, proponen hacer la inversión y claro, son áreas que nosotros sentimos normalmente que tienen que estar en manos del Estado, ¿no? Pero esa inversión está acompañada de un control. Control. Después de la inversión viene el control, porque acá empieza la geopolítica. Es un control para sus productos, para sus exportaciones, para la pesca también, ojo, porque en general se piensa mucho en el transporte, pero también hay recursos naturales in situ, la pesca en el caso de China es muy importante. Pero en el caso de Perú, por ejemplo, te digo, minería, hidroeléctrica, transportes, la inversión, ya van 24.000 millones de dólares de China invertidos en Perú. Entonces, todo esto no es gratis, es parte del interés de China de tener, sobre todo, un lugar en el Pacífico. Y, por supuesto, la contracara es Estados Unidos, que mira con mucha preocupación, empieza a generar presión. El programa pasado tocábamos el tema en relación a Argentina, ¿no? Cómo Argentina da vuelta esa lógica en una actitud absolutamente insólita, porque es como incondicional, y termina diciendo nosotros vamos a ser aliados de Estados Unidos en estas cosas. Esa disputa está presente también con Europa. Y si no, pensemos de qué origen es Catón Natí, ¿no? O sea, es belga. Los belgas son expertos, también los españoles, en puertos. Entonces, los puertos son un lugar de disputa, sobre todo geopolítica, no solo por la plata, la inversión en sí, sino porque luego explican el sistema de transporte, de comercio, de producción, y al final los chinos le pusieron un nombre, que es la ruta, ¿no? Le llaman a su estrategia de desarrollo nacional y mundial la ruta de la seda, y tiene que ver, recordando la vieja ruta de la seda, el transporte y la forma en que ellos piensan la globalización. Sí, que también incluye carreteras, ¿no? Sí. Álvaro, y si pensamos en lo que refiere a nuestra región, ¿hay una mirada regional respecto a estos asuntos? Sí, en realidad lo que tenemos en la región es otra vez el déficit de la integración, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que estar mirando eso como una cuestión compartida. Argentina agarró un camino aparte, ¿no? Por ejemplo, claro. pero mirá que viene de antes de que tengamos algo tan disruptivo como Milei. Somos incapaces de pensarnos en su conjunto, cuando en realidad si hay un tema que es evidente que tenemos que pensar de manera integral, es estas cuestiones que tienen que ver con la geografía, que no respetan para nada las fronteras artificiales que pusimos los humanos, ¿no? Es decir, un río no se corta en un país. Entonces, cualquier cuestión vinculada, por ejemplo, a la energía eléctrica, hidroeléctrica en particular, por supuesto a los temas ambientales, pero también al transporte, requieren de un pensamiento estratégico. Sin embargo, y esto tiene mucho que ver con la colonización, ¿no? Estamos pensados como fragmentados. O sea, se nos armó el continente para que estuviéramos separados. Yo sé que la gente puede pensar que estoy diciendo una locura, pero ¿por qué tenemos tensión en los enchufes diferentes? ¿Por qué tenemos distintos símbolos? No podemos enchufar igual en Uruguay que en Argentina, no solo porque tenemos una tensión distinta, sino porque son distintos hasta las fichas. Todo eso, son diferentes la distancia de las vías de los trenes. Todo eso es parte de una idea de que no estuviéramos integrados. Tiene que ver, repito, con la colonia portuguesa, inglesa y española, de que fuéramos fragmentados, divide y triunfarás. Entonces, no hemos sido capaces, ese es el origen, pero luego nosotros no fuimos capaces de revertir eso y entonces competimos.
compite el puerto de Buenos Aires con el de Montevideo. Es lo que toda la historia de Uruguay y Argentina es la competencia entre los dos puertos. Y así ocurre en el resto de América Latina. Entonces cada uno piensa cómo sacar un provecho o regala a otra potencia la oportunidad de estar allí para aprovechar esa infraestructura, cuando en realidad la tendríamos que desarrollar en conjunto. Está todo por hacerse además en América Latina y sería una gran fuente de desarrollo y de empleo dedicar, le llama Enrique Iglesias, un shock de infraestructura en el continente. Probablemente sea la base material para una integración regional que hasta ahora no hemos tenido. ¿Y por casa cómo andamos? Siempre nos Bueno, queda esa hoy pregunta. tenemos un programa de lujo, así que lo único que voy a decir es que invitar a quienes nos ven y nos escuchan que atiendan a las dos personas que vamos a estar entrevistando, dos expertos, justamente en eso, ¿no? En pensar una estrategia nacional para eso, que ojalá la podamos luego consensuar en la región, pero primero la tenemos que tener nosotros. No tenemos un plan de puertos en Uruguay, no tenemos un sistema, no tenemos una estrategia. Y terminamos, como acabo de decir, esto no le pasa solo a Perú o a países con más dificultades, incluso democráticas. Nos pasó a nosotros, que acabamos de dar una concesión de un área estratégica. El puerto es una de las llaves de desarrollo de nuestro país. Entonces, dejo que compartas con nuestros invitados una parte que yo creo que se conoce poco y sin embargo es clave para lo que es nuestro programa, que es la política internacional. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, quédense porque en el próximo bloque Sin Fronteras vamos a estar hablando con el profesor en Derecho Internacional, Edison González Lapeire, que también es especialista en Derecho Marítimo. Ya venimos. Evidentemente la historia de Uruguay ha estado marcada por la historia también de sus puertos. Desde la época de las guerras independentistas, los puertos uruguayos fueron objetos de disputa, no solo por su ubicación geográfica, sino también por sus condiciones naturales. Entonces, ¿cuánto pesa nuestro puerto en la región y qué camino debería seguir nuestro país? Para hablar sobre esto y otros temas es que recibimos al doctor Edison González Lapeire, profesor en Derecho Internacional, especialista en Derecho Marítimo y expresidente de la Administración Nacional de Puertos, de la ANP. Buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar. Encantado. Voy a primero compartir algunos datos. De 2022 a 2023, el puerto de Montevideo tuvo un crecimiento del 3,7%. Esto lo ubica por encima de otros puertos destacados de la región, como por ejemplo Valparaíso en Chile, que retrocedió 2,2%, el de Santos en Brasil, que retrocedió 3,9%, o el de Buenos Aires, que cayó un 4,9%. Pero se ubicó, sí, Montevideo por debajo de São Francisco do Sul, Itapoá en Brasil, que fue el que más creció, un 20,3%, o Callao en Perú, que creció 9,8%. Si le ponemos una mirada al mundo, entonces otros datos. El transporte marítimo moviliza alrededor del 80% del comercio mundial de bienes en términos de volumen y el 70% de su valor. De ese total, de todo esto que estamos hablando, América Latina representa apenas un 7%, con un alto componente en materias primas de origen mineral y vegetal. Bueno, compartí muchos datos, muchas cifras, pero para entender un poco de lo que estamos hablando, ¿cuál es la magnitud de nuestro puerto principal, del puerto de Montevideo? Bueno, yo creo que el puerto es el germen, la raíz, la génesis de nuestro país, especialmente el puerto de Montevideo. Y por ende debe merecer una mayor atención de la que ha tenido a lo largo de estos últimos años, me refiero a prácticamente a todo el siglo XXI. Si usted observa, por ejemplo, el compromiso para el país que asumieron los partidos que integran la coalición en noviembre del 2019, lo único que dicen en esas 78 páginas es que van a promover el desarrollo de las comunicaciones viales, ferroviarias y portuarias. Pero el puerto no es algo aislado. Tenemos que tomar en cuenta el río Uruguay, el río de la Plata, el frente oceánico. Estamos frente a un país que no mira al mar. Es decir, observa usted un detalle muy importante que no se ha encarado debidamente, que es el que tiene que ver con la pesca. ¿En qué sentido? Buques habilitados para la pesca en nuestro país hay 54. Y en este momento están operando solamente 6.
¿Y por qué es eso? Porque no se le dan las condicionantes que permitan cierta rentabilidad. Tiene que pagar proventos portuarios, tiene que pagar un seguro muy alto, tiene un aporte al BPS que parece inadecuado para ese tipo de actividad, y estamos hablando de 3.000 trabajadores que dependen de la actividad pesquera. Es decir, si uno observa la gestión, por ejemplo, del ministro, que es de Ganadería, Agricultura y Pesca, él nunca habla de la pesca. En cambio, el anterior, el ingeniero Carlos María Uriarte, cuando asumió, convocó a los especialistas a hablar de esa temática porque consideró que era de enorme importancia. Lamentablemente fue relevado al poco tiempo. Yo entiendo de que el país requiere una atención mucho mayor. Si seguimos con la pesca, por ejemplo, no hay un buque científico. El Aldebarán hace años que está arrumbado y no se ha reparado. Nuestros trabajos de materia científica en lo que refiere a la pesca dependen de los argentinos, van técnicos uruguayos en buques pesqueros argentinos y conforme a eso hacen los informes. Es vergonzoso y hasta cierta medida humillante. Yo creo que en esta materia, y no estoy hablando de este gobierno, es un tema que trasciende lo que puede ser un periodo de gobierno determinado. No hay una atención suficiente a la importancia que tiene todo lo relativo al mar, al Río de la Plata, al río Uruguay y en particular a lo que tiene que ver con el desarrollo pesquero. Estamos hablando de la pesca, por ejemplo. Se promueve la construcción de un puerto pesquero en Capurro, una inversión de 120 millones de dólares, y se llama licitación y no han habido oferentes. ¿Y por qué? No han habido oferentes porque las condiciones no eran satisfactorias. Incluso para comunicar Puerto Capurro con TCP, por ejemplo, con Terminal Cuenca del Plata, se requiere que haya un canal con la profundidad necesaria. Y allí hay una profundidad de 3 metros. Un buque pesquero común de los españoles, por ejemplo, cala 7 metros, requiere una profundidad mayor. Hay que dragar y eso cuesta plata. Pero además esa terminal se construyó, se hizo una enorme inversión, pero carece de otros elementos. No hay equipamiento, no hay sistema de reefer, es decir, no existe la posibilidad de un contenedor con refrigeración, de enchufarlo para que se mantenga la temperatura. Sí, hay una serie de temas que requieren lo que para mí es fundamental, la planificación. ¿Cómo es posible que estemos hablando de estos temas tan trascendentes para el país si no existe un plan maestro? No hay una planificación. Es decir, podría dar múltiples ejemplos de la dispersión que hay de iniciativas sin que haya algo que las sincronice. ¿Y qué pasa en materia comercial? Con el puerto de Montevideo, por ejemplo. ¿Cómo es el movimiento en ese sentido? El movimiento ha crecido porque ha crecido mucho la exportación de la región y afortunadamente el puerto todavía puede cumplir una labor muy importante de transbordo. Es decir, las cargas que proceden de la hidrovía vienen pueden transbordar en Nueva Palmira o pueden transbordar en el puerto de Montevideo. E incluso hay cargas que se transbordan en buques feeder, que son buques alimentadores, digamos, que llegan a Montevideo y se completan en Montevideo, que tiene mayor profundidad. O sea, ¿cuál es el rol del puerto de Montevideo para la región en ese sentido, entonces? Bueno, para los que no entendemos de puertos, por ejemplo. Se ha hablado reiteradamente de que el puerto de Montevideo tiene que ser un puerto hub. Es decir, un puerto donde coincidan todas las vías de transporte por agua para que de allí partan hacia ultramar. Es un puerto de concentración de cargas. Pero resulta que el puerto de Montevideo no tiene las características o las condiciones necesarias para hacer eso. Puede ser un puerto de transbordo y lo está haciendo bien, pero no puede ser un puerto de concentración, porque un buque, por ejemplo, ahora se está por terminar la construcción de un buque portacontenedores que puede transportar 24.000 contenedores. Ese buque no puede operar el puerto de Montevideo. No da el espacio. Incluso la bocana, es decir, la boca del puerto de Montevideo, es insuficiente para buques de gran porte, es muy chica. Después están los que se llaman
FREU 1 y FREU 2, que son los espigones, habría que eliminarlos. Hay que hacer obra dentro del puerto de Montevideo, para que el puerto de Montevideo en algún momento pueda ser un puerto de concentración de carga, pero por el momento, no hay ninguna si usted me dice iniciativa. cuál sería el puerto de concentración o el puerto hub más cerca de la región, sería que es el puerto de Río Grande, en Brasil. Dentro de las iniciativas que usted mencionaba, que las mencionaba como muy esporádicas, o al menos que no habían como un plan, no hay nada de esto que usted menciona de invertir en el puerto para generar este tipo de obras que se necesitan en el de Montevideo. Bueno, se hizo esa inversión. En Puerto Capurro, que yo creo que fue una inversión equivocada, hasta el punto que el puerto está ocioso. Es decir, estamos hablando de una inversión de 120 millones de dólares a la que se requiere invertir más todavía por el dragado de ese canal de conexión con el resto del recinto portuario y por todo el equipamiento que hay que poner arriba. Sí. Yo creo que ese fue un error muy importante en la planificación del desarrollo portuario. Yo pienso que TCP, Terminal Concal Plata, está haciendo una inversión muy importante. Incluso ahora acudió a una draga de la presa de Yandenul de enorme poderío, que está perforando una roca que perjudicaba la posibilidad de profundizar a las proximidades de esta terminal a mayores profundidades de las actuales, ¿no? Es decir, yo creo que el Terminal Concal Plata está haciendo inversiones importantes y también hay otras empresas que en menor proporción han invertido en el puerto de Montevideo, como es el caso de UPM. UPM ha hecho una enorme inversión. Pero para darle la pauta de la forma negligente con que se encaran estos temas, aun cuando refieren a contratos de miles de millones de dólares, le voy a mencionar dos contratos. Uno del régimen anterior y uno del actual, que tiene que ver con el puerto de Montevideo. Acuerdo de inversión entre el gobierno del presidente Tabaré Vázquez con UPM. Ese acuerdo fue firmado por Miguel Ángel Toma, el doctor Roballo y el economista Álvaro García el 7 de diciembre del 2017. Con respecto a UPM, dice lo siguiente: la Administración Nacional de Puertos se obliga a dragar un canal de conexión entre el Río de la Plata y la zona adyacente a la concesión. ¿Hasta dónde llega el Río de la Plata? Me imagino que un montón, no sé. Hasta la boca del puerto. Ah, ya está. Entonces, dragando dentro del puerto cumple. Claro. Por supuesto, indica las profundidades, establece el plazo para que se... ¿Qué quisieron decir? El canal de acceso. Claro. Que dijeron, un canal de conexión entre el Río de la Plata y la zona adyacente. ¿Un técnico ahí? Pero no fue solamente durante el periodo anterior. Vamos a ir al contrato de TCP. El contrato de 25 de febrero de 2021, ratificado a través de dos decretos de abril del mismo año, establece con respecto a esta temática que la ANP se obliga a dragar a una profundidad de 14 metros las áreas adyacentes al puerto de Montevideo. Las áreas adyacentes son todas adyacentes. Debieron decir el canal de acceso al puerto de Montevideo. Y estamos hablando de contratos por miles de millones de dólares. El de UPM, por supuesto que supera los 1.000 millones, y a la larga el de TCP va a superar los 1.000 millones. Estoy insistiendo en la necesidad de que en estos temas se acuda a especialistas, incluso la doctora Silvia Echevarri, presidenta de la Liga Marítima y distinguida especialista en logística portuaria, ha propuesto, y yo me he adherido a esa propuesta, el crear un GATT portuario. Si fuera posible, aún más marítimo y fluvial. Gente que en forma honoraria pueda asesorar al Poder Ejecutivo sobre la base de su experiencia y especialización en estos temas. ¿Eso ella lo llegó a plantear como una propuesta ante el Poder Ejecutivo? Efectivamente, lo va a plantear en el seno de la Liga Marítima que ella preside. Y me parece muy buena idea. ¿Pero sabe si ha tenido una respuesta ella? Esto es muy reciente, ¿no? Es muy reciente. Y obviamente
este país empieza a funcionar después que llega el último ciclista, ¿no? Claro. Si hablamos de contratos y de Puerto de Montevideo, uno que generó muchísima controversia fue el de Catunasí. ¿Qué opinión le merece la situación de esa empresa en el Puerto de Montevideo? Yo creo que todo lo que sea incorporación de tecnología, de inversiones, de mejoramiento de las condiciones operativas, tiene que verse de manera positiva y satisfactoria. A lo que voy es cómo se hizo. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cómo se llegó? Algo que debía haber sido encarado en un nivel más amplio. Yo entiendo que debió haber sido aprobado ese contrato a nivel parlamentario. Se hizo en la intimidad de los gabinetes y se incurrieron errores como el que menciono, el que acabo de mencionar, desde el punto de vista operativo. No vamos a hablar de la parte jurídica porque eso daría para otro programa. Desde el punto de vista operativo, por ejemplo, se establece en el contrato que el reglamento de atraques forma parte del contrato. ¿Qué es el reglamento de atraques? El reglamento de atraques es la parte esencial que puede manejar la autoridad portuaria, porque determina dónde puede atracar un buque, en qué muelle, en qué forma, en qué condiciones. ¿Y quien tiene el control de eso es la empresa Catunasí? Si el reglamento de atraques integra un contrato, el co-contratante tiene derecho a mirar opinión si se va a modificar, porque es modificar el contrato. Eso es un disparate. Además no era necesario. Lo que se quiso hacer con eso fue darle una solidez muy, muy grande, incorporando al contrato el régimen preferencial de atraque que tiene el TCP para los buques contenedores. Y fue un error, no era necesario. ¿Y qué significa eso? Digo, pensando en que es un contrato que va a tener una duración de 50 años. Sí, yo creo que eso tiene que ser modificado. Yo fui presidente de la Administración de Puertos y me tocó en alguna oportunidad disponer por resolución de directorio la modificación del reglamento de atraque porque se había producido una colisión, un derrame de hidrocarburos y usted tiene que establecer normas diferentes para el atraque de los buques. ¿Y se puede hacer ahora eso? Es insólito que nosotros tengamos que consultar allá en Amberes o donde está la sede de Catunati a ver si están de acuerdo. No puede ser eso. Pero no creo que pueda llegar a ser un camino fácil, quizás cambiar eso, ¿no? Yo creo que no, yo pienso que no era necesario, que se podía haber resuelto de otro modo. Por otra parte, la preferencia en cuanto a operar con el TCP Catunati resulta por las razones logísticas. Porque si uno se encuentra con una terminal que está a una mayor profundidad, que tiene un equipamiento de última generación y que es más eficiente, no va a ir a operar en los muelles públicos donde no hay grúas pórticos, que las grúas pórticos son más eficientes que las grúas móviles, y donde obviamente se hace más difícil o más lenta la operativa que la que se pueda realizar en la TCP. La competencia tenía que estar dada por la eficiencia de los servicios y por las ventajas comparativas que tiene el estar dentro de una terminal propia al tener que trabajar en los muelles públicos. Por lo que usted está diciendo, pero termino entendiendo como que la parte pública va a terminar de caer de alguna manera, si no es conveniente. Bueno, la competencia la tenía hasta antes de tomar esta decisión el régimen de distribución de la operativa con contenedores era 70% Montecón, que operaba los muelles públicos, y un 30% TCP. Ahora los términos se han invertido. Claro. ¿No? Yo creo que en ese sentido las cosas se podían haber hecho de otro modo, sin perjuicio de que, vuelvo a reiterar, reconozco muy importante la inversión y la incorporación de tecnología que implica el contrato con TCP Catunati. En el próximo bloque nos vamos a centrar en las redes de cuencas e hidrovías de nuestra región. ¿Puede existir una hidrovía del río Uruguay? Primero, ¿qué es una hidrovía? Breve, pero breve. ¿Qué es una hidrovía? La hidrovía es un corredor fluvial, la posibilidad de conectar los distintos tramos de un curso fluvial o de algunos que estén conectados a los efectos de efectuar un transporte de cargas a través de esos cursos Como una fluviales. carretera, pero de agua, sí, para que vayan de un lado al otro. Es como una carretera fluvial. Perfecto, bien. Acuática. ¿Y se puede
¿Existe? ¿Puede existir Río Uruguay? El presidente Luis Lacalle Pou creo que en algún momento había dicho que era posible. Usted me está poniendo la pelota en el arco para que yo patee un penal. Para nada. En noviembre de 2019, sí, en el periodo electoral, el presidente de Lacalle Pou tuvo un debate con el ingeniero Martínez y allí sostuvo la tesis de instalar una hidrovía del río Uruguay que incorporase el tramo donde Brasil ejercita soberanía plena, luego el tramo donde Brasil y Argentina son ribereños y luego el tramo donde Uruguay y Argentina son ribereños. En diciembre del 2019 yo publiqué en la Liga Marítima, en la revista La Liga Marítima, un artículo diciendo que era de muy difícil concreción. ¿Por qué? Porque, primero, requiere una enorme inversión. Es decir, estamos hablando de que existen una serie de tramos que son roquedales que hay que eliminar y eso tiene un gran costo. Yo calculé que tomando en cuenta el Salto Chico, que son 7 kilómetros de piedra, Itacumbú, que es más o menos está en la cola del embalse frente a Bella Unión, son unas restingas de más o menos la misma extensión. Y 3 pasos que hay en Brasil, que son Paso Fundo, Panamí y Zamboya, son 53 kilómetros, es como si tuvieses que romper piedras desde aquí pasando a Atlántida. Esa es una enorme inversión. En segundo lugar, al Brasil no le interesa. Es decir, pueden estar interesados los dirigentes políticos de Río Grande do Sul, pero Itamaraty, que es la que dirige la política exterior del Brasil, no ve con buenos ojos, y me lo manifestaron a mí en Brasilia, en el año 1989, cuando presidí la delegación que negoció el Tratado de Desarrollo del Río Cuarén. El subsecretario de Relaciones Exteriores del Brasil, en ese momento charlando conmigo, tomando una copa en una recepción, yo le hablé del tema y me dijo que al Brasil no le interesaba que las cargas saliesen por un tramo del río Uruguay donde no ejercita soberanía. Dice, a nosotros nos interesa que las cargas salgan por puertos brasileños. Claro, que los tienen además. Y los tienen. Pero además, desde el punto de vista operativo, si yo soy un arrocero de Itaquí, que está a 200 y pico kilómetros al norte del Cuarén, y me dice, mire señor, usted va a poder cargar su arroz en un camión. Con ese camión va a ir hasta una terminal portuaria en el río Uruguay. Esa carga va a ir en barcazas por el río Uruguay, va a llegar a la presa de Salto Grande, va a haber que pagar la tasa de peaje correspondiente a la presa de Salto Grande. Ahí va a tener que navegar el tramo del río Uruguay bajo jurisdicción argentina y uruguaya y va a tener que tomar un práctico. Pero después esas cargas van a tener que ser transbordadas posiblemente en el puerto de Nueva Palmira. Y de ahí podrán salir a ultramar o eventualmente a otros destinos. Y el hombre va a preguntar, pero dígame, ¿cuánto voy a demorar para hacer? Y a la altura del Río Grande va a demorar 5 o 6 días. No me sirve, porque yo después que cargué el arroz en el camión, en 6 horas estoy en Río Grande por la rodovía. Claro. No es práctico entonces. Pero por otra parte, la Argentina, que en principio, comiendo el asado, parecía que prestaba anuencia a eso, en su momento el presidente Alberto Fernández le dio directivas a la delegación argentina de la CARU, de la Comisión Meteorológica del Río Uruguay, para que se atuviese exclusivamente al ámbito de su jurisdicción competente, que es el tramo que ambos países comparten en el Río Uruguay. Y nada más. Edison González Lapeyra, ha sido un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Lo mismo digo, muchas gracias. Bueno, quédense que ya se viene el tercer bloque de Sin Fronteras. Seguimos hablando de estos temas.
Estamos en la última parte de Sin Fronteras, seguimos hablando de puertos, hidrovías, intereses, potencias, de todo un poco. El Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay está integrado por 29 intendencias de los 3 países que se encuentran a una franja a 20 kilómetros del río Uruguay con participación sobre la cuenca. ¿Quiénes son estos 3 países? Bueno, Brasil, Argentina y Uruguay. Brasil es el último, se sumó en 2019. Para cerrar entonces este programa vamos a recibir al coordinador de la Secretaría Técnica de este comité, a Daniel Bentancourt. Daniel, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto acompañándolos. En primer Uh. lugar, porque ya somos 30, se acaba de sumar Bien. otra prefectura, como se le llama, del lado brasilero. ¿Cuál? Y en este momento hemos sumado a La Cruz y tenemos 2 más que están esperando la próxima reunión para sumarse. O sea, la aspiración nuestra es llegar hasta Santo Tomé y Sao Borja. Creo que Uruguayana suena mucho más para todos, ¿verdad? Pero es cerquita ahí, que es toda la zona navegable potencialmente del río Uruguay. Daniel, antes de poner la mirada en nuestra región, me gustaría preguntarte qué tan importantes son, ¿no?, las cuencas y las hidrovías en las relaciones internacionales, en las disputas geopolíticas. ¿Qué rol cumplen? Con mucho gusto. A mí me da la impresión que el tema no hay que mirarlo solo desde el punto de vista de la infraestructura real o la viable, ¿verdad?, que puede haber, aunque es muy importante y es bastante determinante en este momento que hubiera un concepto innovador desde el punto de vista de la integración de la infraestructura multimodal, no solamente el camión, que es lo que ha habido hasta ahora, y la desarticulación de los trenes y prácticamente casi nulo desarrollo de toda la parte de hidrovía. 2.000 kilómetros en 18.000 que tiene Sudamérica navegables, ¿verdad? Pero geopolíticamente, digamos, yo creo que hay que tomarlo como parte de una necesaria innovación en lo que hace a la metodología de integración. No digo que esto sea la verdad ni que sea lo único, creo que es innovador pensar en las cuencas. A lo largo de toda la historia, las cuencas fueron mucho más allá de los estados nacionales. Las cuencas de los ríos son símbolo de vida, son símbolo de paz, son símbolo de integración genuina, verdadera, unida de los intereses del territorio, por lo tanto de la gente que habita allí. Pero además son transformadores de la realidad en el formato en el cual se deben desarrollar y relacionar los estados nacionales. Nosotros tenemos una historia de desencuentros brutales en toda América del Sur, entre las repúblicas, nacieron con desencuentros unas de otras, se han desarrollado con desencuentros, inclusive ha habido no solamente hipótesis y conflictos, sino conflicto armado, caso inclusive la salida a un conflicto como fue el de Ecuador con Perú, fue precisamente generando un plan binacional de desarrollo en la cuenca transfronteriza. Entonces, y eso está pujante en la actualidad, ¿verdad? Entonces yo creo que acá lo que tenemos son desafíos a pensar la integración desde ángulos diversos que superen lo intergubernamental y la a veces esclerotizada relación entre los estados nacionales. En eso es en lo que estamos unas cuantas cuencas intentando, digamos, superar limitantes, partiendo del aporte de los gobiernos locales, fundamentalmente, y la experiencia, y a veces los sustos, como fue en el caso del río Uruguay, los sustos sirven para precisamente dar pasos adelante que de otra forma no se darían. Así que geopolíticamente yo creo que importa salir del estancamiento de la metodología de integración que tenemos, no dejar nada de lado, ¿no? Lo que se construyó de acuerdo a cada momento histórico, a las oportunidades, las posibilidades, pero se han mostrado limitantes muy fuertes, en el caso nuestro en el Mercosur, limitantes que nos tienen estancados, por poner el acento en un solo formato de cómo cabía ser la relación, particularmente en lo comercial, con una visión bastante economicista de lo que debe ser el desarrollo, y por lo tanto, yo me animo a decir, en términos comunes y simples, muy chueca, ¿no? Muy poca cosa, por más que el esfuerzo fue gigante. Entonces se llegan a límites precisos, nos quedan algún tipo de elementos de toda la historia, de instrumentos valiosos que no se han explotado al máximo en cuanto a sus capacidades, como es el caso de Aladi,
en particular. Hay mucho para hacer con Aladi, muchas posibilidades de hacer, y no es un lugar donde se encuentren diferencias en términos generales. Pero fuera de eso, la unidad real de los territorios, la decisión y la necesidad de superar las limitaciones, porque si no, no se desarrollan esos territorios. Hay que mirarlos, por lo tanto, con visión transfronteriza y con mucha voluntad y deseo de hacer, sin entorpecer lo que pueden hacer los estados nacionales, pero tener permanentemente una política de incidencia y una política de ubicación real de las oportunidades y posibilidades que hay de desarrollar distintos tipos de instrumentos que pueden beneficiar a la gente y pueden beneficiar a los países como tal. Por lo tanto, la integración. Daniel, voy a manejar varios elementos que tú estabas hablando. Por un lado, la cuestión de los intereses. Por otro lado, el tema de los desafíos que se vienen. Y por otro lado, las dificultades a nivel de integración regional. Teniendo estos tres elementos en cuenta, cuando hay países como Estados Unidos que muestran un interés especial, por ejemplo, en la hidrovía Paraná-Paraguay, o China, que invierte en puertos como el que se va a inaugurar ahora en Perú con la presencia del presidente Xi Jinping, ¿qué tanto complican estas dificultades de que dentro de la región haya un acuerdo o una mirada justamente regional ante lo que puede ser el avance del interés de otros países sobre nuestras cuencas, sobre nuestros ríos y sobre nuestros puertos? No sé si se entendió Sí. la pregunta. Sí, muy oportuna tu pregunta, porque si uno no mira cuál es el contexto de la realidad histórica, eh, posiblemente se meta en corrales de rama en cuanto a lo que hace, porque fija objetivos que no son logrables, ¿verdad? La realidad es que nosotros estamos, o estábamos, en la zona de influencia de una sola superpotencia, que era Estados Unidos, y eso definió en términos generales un poco cómo nos insertábamos en el concierto internacional y por lo tanto qué tipo de intereses eran los que se beneficiaban. ¿A qué me refiero con eso? Inclusive la metodología de trabajo, el formato en el cual se dan los préstamos internacionales, ¿no? Como tal, implicó de que se trabajara pensando que esto era un reservorio que tenía Estados Unidos. De alguna forma yo creo que mantiene esa visión. Por lo tanto, nunca el tema del desarrollo con autonomía de nuestras regiones y subregiones estuvo planteado como algo importante. Se desarrolló, los préstamos internacionales están condicionados por los estudios previos y los acuerdos que se hacen acerca de cuál es el formato de la integración. El IRSA, ¿verdad? Que en base al IRSA, que es la planificación del desarrollo de la infraestructura en toda América del Sur, digamos, se desarrolló en detrimento del tren y en detrimento del uso de las hidrovías como tales. Entonces eso explica el desguazaje, por ejemplo, del tren. Lo explica eso. Se le hicieron las carreteras al lado de donde estaban las vías, donde se había hecho. Se desarmó toda la logística, el caso de la Argentina, que era sumamente avanzado, fabricaba sus trenes, inclusive tenía su hierro, sus vías, o sea, tenía autonomía total. El tren se desguazó, porque entre otras cosas no se podían conseguir préstamos internacionales o para el mantenimiento de todo eso, porque lo que estaba previsto era la suma del cemento y el petróleo, y como consecuencia de todo eso, el camión, ¿verdad? El camión, todo el transporte por vía de carretera. Si uno lo mira históricamente, digamos, hasta hubo conflictos armados por el tema de acceder al petróleo, ¿no? Entre las compañías, la guerra del Chaco, acordémonos, en su momento era nada más para ver las compañías de diferentes, o de Estados Unidos o de Inglaterra en algún momento, las compañías petroleras, a ver quién era la que se iba a quedar con el petróleo. Después eso evolucionó, vino el IRSA como IRSA, acuerdo en el marco interamericano, en el marco del sistema de integración interamericano con Estados Unidos. Digamos, nosotros nos dedicamos a tener carreteras que apuntaban a los puertos para sacar la materia prima, pero no al desarrollo genuino. Recién cuando UNASUR, con el COSIPLAN, se planteó, digamos, la posibilidad de tener otro tipo de desarrollo que fuera multimodal. Por lo tanto, a partir de la idea del COSIPLAN era que los préstamos internacionales que están condicionados
precisamente, no solamente en cuanto a los intereses y el formato del préstamo, sino además efectivamente qué es lo que entraba y qué no entraba, recién ahí empezaba a pensarse, y son discusiones que se están desarrollando, de cualquier manera se están desarrollando, y todo esto tiene que ser mirado en tiempos históricos y no en tiempo calendario de la vida de uno. Pero la realidad que tenemos es que acá entró otro actor a nivel internacional, que es China. No cabe duda que entró China, que hay una competencia fuerte. Desde que China decidió hace mucho tiempo que una de las avances de la ruta de la seda venía por acá, por América del Sur, y han ido avanzando, ¿verdad? Paso a paso, como son los chinos, ¿no? Que planifican en forma diferente y además planifican, no solamente actúan en función de los intereses puntuales inmediatos, planifican. Y en las relaciones internacionales ellos han dado pasos muy importantes. Primero, se escaparon a la propiedad que tenía el mundo occidental, digamos, particularmente Europa, pero Europa totalmente vinculada a Estados Unidos, de múltiples formas, y muy dependiente de Estados Unidos también, de múltiples formas. Digamos, en ese ellos dieron un primer paso que es pasar a desarrollar el transporte marítimo en forma distinta que no dependiera de los puertos intermediarios. Y en la actualidad tienen dos supercargueros que están a punto de estrenar de 24 metros de profundidad, ¿no? No hablamos ni de 14 ni de 18, hablamos de 24 metros, que van a estar nada más que en la fosa del océano. Y después tienen una multiplicidad, cerca de 20, no sé exactamente la cifra en este momento, porque tenían en fabricación más, de cargueros de 18 metros. Nosotros tenemos los cargueros chicos acá, ¿no? Los cargueros pueden llegar hasta 14 metros. Y no más de eso, digamos, porque además el fundamento de los puertos, en el caso de Montevideo, no da para hacerlo más abajo tampoco, ni mucho menos los otros, ¿no? Digo, el único que hay similar es el de Rosario y el de acá que está cerca de Porto Alegre, Río Grande, digamos que a su vez son para llegar a nivel continental. Y llegaremos nosotros de Montevideo, el día que tengamos el de 14 metros, a llegar a nivel continental hasta el único puerto en toda Sudamérica que hay de 18 metros, que es Santos, del lado del Atlántico. Y ahora los chinos que están jugando a tener por lo menos un puerto del lado del Pacífico en una alianza estratégica, digamos, en la zona esta de Perú, Ecuador, allá arriba. Digamos, hay todo un cambio en el formato de cómo se relacionan las potencias y cómo compiten unas con otras. Los chinos optaron primero a dominar la parte marítima y no depender de los puertos intermediarios. Y a su vez están empezando a jugar acá en Latinoamérica, a competir, digamos, con el dominio de Estados Unidos, con inversiones directas que realizan y con el desarrollo de algún tipo de medidas de influencia, digamos, sobre nuestros países que lo llevan a poner un pie mucho más serio del que han tenido hasta el momento. Daniel, Eso es una realidad, este es el contexto, ¿no? claro. Sí, preguntarte, porque nos queda poco rato y no quiero que nos quede por fuera hablar de Uruguay. ¿Qué pasa con la cuenca del río Uruguay y qué pasa con la cuenca de la Laguna Merín también? ¿Cuál es el estado de situación? ¿Cómo no? Bueno, a ver, son las dos cuencas, cuando nosotros hablamos entre las dos cuencas, estamos hablando de una parte muy importante del territorio que abarcan las dos, porque cada una de las cuencas, digamos, es la cuenca con sus afluentes, ¿no? En el caso de Laguna Merín, si bien hay un tratado que tiene muchos años, ¿no? Más de 60 años, 70 casi, en los cuales, digamos, la Laguna Merín es compartida. Ahora, estamos en una situación nueva que empezó a negociarse desde el gobierno de Mujica, en la cual, digamos, está a punto de destrabarse lo que es el dragado de la hidrovía por parte de Brasil. Digo a punto porque ya hicieron todo, no solo los estudios que se terminaron, llevó mucho tiempo, sino que ahora ya están en la contratación para dragar el único paso importante, digamos, que tampoco es paso duro, pero es el único paso importante que hay que todavía no está dragado y no habilita. Ya existe la esclusa del lado brasilero, es administrada por la Agencia de la Laguna Merín,
Y en la medida que eso se destrabe y que Uruguay efectivamente construya, y va a ser los privados, el empresario privado que va a construir el puerto, digamos, de este lado, bueno, va a cambiar toda la situación. Hay otro problema que es el problema medioambiental, en el cual ahora hay un proyecto muy importante con participación binacional, participación de la FAO, financiamiento internacional, en el cual se está trabajando para revertir la situación de relativa contaminación ambiental que tiene la laguna Merín. En el caso del río Uruguay, bueno, estamos hablando ni más ni menos que una cuenca trinacional, donde desde el punto de vista de la hidrovía, lo que está desarrollado es la parte baja, ¿verdad? La parte baja y particularmente, digamos, desarrollado lo que hace donde hay capacidad portuaria ya instalada, Concepción del Uruguay, Fraiventos, que si se llega ahora a los 35 pies, como está acordado, digamos, de hacer el dragado, los dos quedarían integrados, y un poco menor encalado, Paysandú, pero que de cualquier manera tampoco habilita a un dragado tan importante, digamos, porque hay que pensar no solamente el tema de tener las condiciones para que se transporte, sino además tener la cantidad de cargas y serlo competitivo suficientemente para que los precios no se escapen. Pero bueno, todo esto se está trabajando en las dos cuencas. Lo importante de la cuenca del río Uruguay es que se ha pensado el desarrollo de la misma desde un punto de vista mucho más integral, dividida en subregiones. La parte baja, digamos esta, como digo yo, que es donde está la Comisión Administradora del Río Uruguay prácticamente trabajando. La parte media y media alta, que es trinacional, ¿verdad? A partir del lago de la represa. En la parte trinacional es muy interesante y ha cambiado por completo la ecuación geopolítica, porque es cierto que Brasil no tenía interés en el desarrollo, digamos, desde el punto de vista de la hidrovía, ¿no? Del río como navegable no lo tuvo históricamente porque es una zona de muy baja concentración demográfica y también de desarrollo muy relativo. Pero esa situación ha ido cambiando en la medida que se da una nueva situación. Esa situación es que los gobiernos locales han desarrollado el concepto de integración de una forma extraordinaria, los gobiernos de los tres países, todos los gobiernos locales, y están pensando, digamos, lo que se llama un corredor biológico trinacional, que inclusive está apuntado a ser un reservorio de la biosfera se empezó a trabajar en ese sentido, pero que ya están pensando todo el tema del turismo ambiental, por ejemplo, en forma compartida. Y toda la parte de abajo ya tenemos una cantidad de resultados por la incidencia de los gobiernos locales. Por ejemplo, que se estén construyendo todas las plantas de tratamiento de efluentes de las 6 ciudades ribereñas del lado argentino, entrerriano, y todo eso por la incidencia compartida de todos o que tengamos ya aprobado, digamos, el resumen ejecutivo para la construcción del puente Bella Unión-Montecaseros, que une a las 3 ciudades y que nos implica a nosotros superar lo que tenemos en la actualidad solamente de cruce por los puentes de abajo. El riesgo que se tiene a mediano o largo plazo es que cuando se desarrolle la integración, y los chinos están en eso, del Pacífico con el Atlántico, en el San Juan se está previendo eso, que la zona nuestra del norte quede desligada, como cuando dejaron de pasar los trenes en los pueblos chicos, ¿no? Daniel, evidentemente daría para hablar muchísimo más y me quedo con ganas, capaz que ya te comprometo para otro programa de Sin Fronteras, de hablar sobre la importancia de los gobiernos locales y la integración, que justamente fue algo que destacaste y que es clave en este tema y en tantos otros. Pero bueno, te agradecemos muchísimo por este rato para Sin Fronteras. Por favor. Un gusto enorme. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 horas aquí por TV Ciudad. Que descansen. Chau.